Muy buenos días. En nombre del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza CATIE, con sede en Costa Rica, Centroamérica, les damos la más cordial bienvenida a este webinar, Una sola salud, One Health, estrategias para prevenir y controlar las pandemias. Este webinar es parte de varias actividades que ha programado el CATIE para responder a esta como un compromiso institucional frente al COVID-19, y este webinar es el tercer webinar de una serie de otros que les sugiero que sigan y estén pendientes porque son bastante importantes y van a estar anunciados en los próximos días. Estas actividades también están relacionadas con nuestro quehacer corporativo, especialmente en la generación de soluciones innovadoras basadas en ciencia para la agricultura y el medio ambiente en la región de América Latina. Mi nombre es Claudia Sepúlveda, coordino la unidad de ganadería y ambiente del CATIE, más conocida por todos como GAMA, y estaré con ustedes moderando este espacio. Para empezar, permítanme presentarles la agenda del webinar y la dinámica de cómo nos vamos a desarrollar o cómo nos vamos a mover durante el tiempo en que estaremos conectados. Sonido, tu sonido. No escucha. Sí, disculpen, parece que no tenía mi micrófono abierto. Empiezo. Buenos días, en nombre del CATIE, el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza CATIE, con sede en Costa Rica, Centroamérica. Sean todos bienvenidos a este webinar al que hemos denominado una sola salud, One Health, estrategias para prevenir y controlar las pandemias. Este webinar es parte de las actividades que desarrolla el CATIE como un compromiso institucional para responder al COVID-19. Y es parte de este webinar de otra serie de webinarios que serán anunciados en los próximos días y a los que les rogamos estén pendientes porque son bastante interesantes y podrían ustedes estar participando en ellos. Este es nuestro tercer webinar. Estas actividades están relacionadas directamente con nuestro quehacer corporativo, especialmente en el tema de generación de soluciones innovadoras basadas en ciencia para la agricultura y el medio ambiente en la región latinoamericana. Mi nombre es Claudia Sepúlveda, coordino la unidad de ganadería y manejo del ambiente, más conocida por muchos como GAMA, y estaré moderando este espacio. Para empezar, permítanme, por favor, presentarles la agenda y la dinámica del webinar. Tendremos un primer espacio que será la bienvenida, la metodología de cómo nos movemos y la introducción al webinar. Aquí trataremos de durar unos 10 minutos. Después, este webinar tiene algo novedoso que son dos entrevistas a dos personas muy reconocidas trabajando en temas de zoonosis, producción de vacunas y en el tema de One Health. Entonces, tendremos una entrevista para hablar de las causas y soluciones y después tendremos una presentación del primer panelista sobre temas de degradación de los ecosistemas. Posterior a esta primera presentación, tendremos un segundo panelista que nos hablará sobre economía y sistemas de producción, y cerrando el bloque de presentaciones, una entrevista, la segunda entrevista para hablar de las causas
y cómo están respondiendo los países del trópico. Después vamos a tener una sesión de preguntas que ustedes irán poniendo en el chat y al final hacemos una síntesis. Este espacio esperamos que tenga una duración de 1h30 para que ustedes ajusten sus tiempos. Quisiera informarles que este es un evento que está siendo grabado, que sus funciones como el micrófono están cerrados, pero que las preguntas, por favor, nos las escriban en el chat. Para accesar al chat, van a la barra inferior y allí escriben sus datos de contacto. El nombre, la institución y el país. Muy bien. Para entrar en materia, disculpen. Entonces, para entrar en materia, quiero hacer una breve introducción al tema que hoy nos ocupa. Todos sabemos que estamos atravesando momentos difíciles y sin precedentes. Nos enfrentamos a una era de cambio global. El COVID-19 ha creado una crisis mundial en la que todos estamos insertos y nos ha dejado en evidencia que nuestro sistema de salud y nuestro sistema agroalimentario es altamente vulnerable. Las relaciones entre ambiente, biodiversidad, la población humana y las enfermedades que nos aquejan es realmente compleja. Si bien los animales salvajes pueden ser fuente de una enfermedad que afecta a los humanos, como es el COVID, que ya hemos tenido información de esto, los animales domésticos también pueden funcionar como amplificadores de los patógenos de la vida silvestre. Más allá de las enfermedades infecciosas emergentes, tanto en animales, en plantas o población humanas, son el resultado de todas las interacciones que muchas veces no son predecibles y que generalmente tienen resultados negativos para la sociedad. Las actividades humanas, como la intensificación de la agricultura o actividades de agricultura extensiva basadas en malas prácticas, en el mal uso de la vida silvestre, contribuyen a la degradación de los sistemas y estos se magnifican con los efectos del cambio climático. Por la ocurrencia de enfermedades como la que estamos viviendo, enfermedades zoonóticas como el COVID, resultan otras interacciones complejas que tienen que ver con los componentes bióticos y abióticos de los sistemas. Pero esto también deriva en consecuencias importantes para la salud mental y la salud física. Y por supuesto, nuestra seguridad alimentaria y mucho más allá de eso, nuestra nutrición y la nutrición de la población y de las poblaciones más vulnerables, los niños y las personas adultas. Es pues esta situación que vivimos la que nos genera una alerta, pero es una alerta de la naturaleza sobre la necesidad de un cambio en nuestras intervenciones y la necesidad de implementar acciones conciliadoras y solidarias para detener esas formas de hacer las cosas, antes que seamos testigos de nuevas pandemias que tendrían impactos seguramente más severos nuevamente en la salud y en el bienestar de la humanidad. En este contexto, el enfoque de una sola salud ha sido definido por la Organización Mundial de la Salud como una estrategia para diseñar e implementar programas, políticas, legislaciones y diseñar investigaciones en las cuales diferentes actores y diferentes disciplinas como ecólogos, agrónomos, veterinarios, nutricionistas, especialistas en la salud, especialistas en ciencias sociales, trabajan juntos para lograr una mejor salud pública. Un buen ejemplo de esto es cómo los investigadores, los académicos y los decisores de políticas
los productores y los actores de la sociedad y a lo largo de las cadenas de valor agropecuarias pueden trabajar juntos para enfrentar esta pandemia del COVID, que desde su aparición en Wuhan, China, en octubre del año pasado, ha estado y sigue estando haciendo daño a la economía, la salud, el bienestar y de manera especial a los pobladores de menores recursos o poblaciones más vulnerables. Para ilustrarnos mejor sobre el tema, les invito a ver un video de una entrevista que le hizo nuestro director general del CATI, el doctor Mohammad Ibrahim, al doctor Lord Beigbeder, y quienes conversarán un poco sobre el origen, según su percepción, del COVID-19, donde hablan sobre las posibles causas y algunas soluciones que se plantean, inclusive desde el tema de la vacuna, desde la creación de la vacuna, porque él también trabaja en esa línea. Voy a compartirles la semblanza del doctor Lern para que posteriormente pasemos a ver su video. Muy bien. El doctor Lern es un científico canadiense especializado en inmunología, patogénesis, virología molecular y vacunología. Es un líder reconocido internacionalmente en la investigación sobre el tema de las vacunas porque ha dedicado su carrera a la investigación de salvaguardar la salud y la vida de las personas, los animales en su país y en el mundo. Actualmente, él participa en el desarrollo de la vacuna COVID-19. Sin embargo, es una persona que tiene una visión mucho más allá y mucho más amplia de todas las interacciones que tenemos en los ecosistemas. Voy a dejar de compartir mi pantalla para que puedan ver el video. Dr. Lorne, good afternoon, and thank you for accepting our invitation for this dialogue. It is my pleasure to be here with you and happy to add whatever insights I can have into questions that you might want to pose. Thank you, sir. Now, you know globally the discussion from the ecologists and the scientists that human interventions are related to pandemics and related to the disturbance of the ecosystems. And we would like to have your perceptions of what you think is happening with this production systems and interventions. Well, if we look at the number of people that we have on this planet now, it's over 7 billion and predicting to go to 9 billion in the next 30 years. Humans continue to encroach on environments. And as a result, we interact with different animal habitats. We reduce the range of the ranges of these animals. We come in close contact. And we've seen this in Malaysia with Nipah virus, where pig farmers were moving more and more into the forests, where Nipah virus coming from bats infected pigs, then infected humans and killed 300 humans. So again, this is going to continue as we encroach on animal habitats, and then people eat bushmeat, and that's Ebola as a start. So I think that we're in a place where as we encroach these habitats, we increase interactions between humans and animals, use exotic animals for food, we get exposure to these infections, and that is how they start.
Good. But what do you think that the planet, we need, the population is going to grow, and then we have a demand for food that we must increase the production of food by 70% by 2050. What are the policy measures that we need to take to respond to this demand? Well, I think we have to look at sustainable livestock and food production. I mean, there is at the present time, there are not necessarily food shortages, but food distribution and food equity situations. Approximately 30% of food today is actually destroyed before it gets to the human. So I think that we need to have much better sustainable food production. Good. Do you see any implications of COVID as it relates to highly livestock-based food systems? This is a very, very big topic, and I'm not sure whether you're aware, but CIAT has just published a 30-page paper talking about some of the impacts. But since I only have about 2 minutes, I can't cover 30 pages, but I will. The issue of supply and demand. These are all related to that. So COVID could change the consumption of animal products for a number of reasons. One is unemployed people, because this is what's happening, a number of people are not going to work, have less money for food, and so therefore this is going to reduce consumption. And this is especially important in lower income countries where there is a social safety net deficiency. Secondly, some people may fear that the food is not safe, and so they might not want to consume livestock food. Again, this is not the case, but that's why we need to have communications to restore confidence in consumers about our safety of food. So again, increasing costs of food may be possible, and if people don't have the employment, they're going to reduce or change how they use their food diets or budgets. And again, as a result of this, some of the local shops may actually go out of production. We see there's a lot of bankruptcy is coming around, and I think that that will be the case. People have not been going to restaurants. Some restaurants may never reopen, and this again is going to change how the food supply system goes. School closures have been there, so there's much reduction in milk use. Mm-hmm. So I think that has a lot of changes. So again, costs of input, transportation, distribution, hygiene, animal welfare demands will increase cost to consumers. So I think in the long term, this might actually increase costs to the food system. And again, I think that what has happened is, which worries me probably the most, is you have heard that the U.S. is stopping $450 million in aid to the World Health Organization. Yeah. As national and international governments are reaching deficits, they may reduce the amount of funding they do for international development and international trade, etc. And so I think that that might have a huge impact on how the developing world especially is going to be able to cope with COVID. So I think that there's long-term implications which we have not heard yet. So there definitely will be changes, not fully understood what the long-term impact will be on supply chains, but I know there will be changes. Okay. And do you see any structural changes on the intensive livestock systems, like these batch poultry or crowded swine production, for example? Well, it's interesting that you asked that question, because we saw African swine fever, which is not a zoonotic, but it is affects pigs specifically. China produces over 50% of the world population in pigs. This is probably going to reduce the amount of smallholder farms for pigs, and much more intensification where you have biosecurity, etc. So whether this will be a case with COVID is not sure. Okay.
it means biosecurity will be very important for safeguarding the smallholder. Biosecurity is going to be extremely critical. Okay. And how can we work to reduce zoonotic diseases and the future pandemics, as we've seen here? Well, I think the issue is everybody thinks that this is a recent development. The answer is no. Over 70% of new and emerging diseases that affect humans are zoonotic. And over the last 30 years, we've had about 30 different zoonotic new and emerging diseases. These zoonotic diseases currently cause about 2.5 billion cases of human infection and 2.5 million deaths. So zoonotic infections are really well entrenched in our system. Years ago, we used to have schools of public health where we had epidemiologists, veterinarians, medical doctors, environmentalists, all working together. Those have disappeared in the late 20th century. They're now starting to come back because we realize that we need to have this one health approach to the whole addressing of diseases. So I think that countries have, as I told you, we have many diseases that kill a lot of people now. We need to probably identify some of the 5 important diseases in each country and look at how we can not only worry about zoonotic new ones, but the ones we already have. For example, rabies viruses in some countries kills thousands of people. And this is due to dog rabies, stray dogs. We have ways to be able to control those. So I think we need to look at how we do that. However, we expect future pandemics to come from newly emerged diseases. So we need to be able to monitor and develop good diagnostics to rapidly identify and develop mitigation strategies. Often we sort of don't do things until it's already an acute problem. That's often too late. So I think that's what we need to do. And again, as we talked earlier, if we can reduce the encroachment of humans on animal habitats, I think that might also help reduce some of these costs. Good. I think the countries will have to develop a better monitoring system and an early warning system also to look at this problem. In fact, that's what I was going to talk about in my final aspect of the specific recommendations you were going to ask me. Yeah, please go ahead. Yeah. So I think that every country has a problem, but the developing countries have many unserved communities, as do developed countries. And I think that we need to develop systems to help elevate these communities to a level where diagnosis and treatment is brought to the best level possible. I think diagnosis, treatment, tracing is critical. And part of this approach is to ensure that countries do have good diagnostic laboratories and facilities for rapidly identifying these outbreaks. But you don't only have to have good facilities. You need to have the trained people. And I think this is where we can have governments provide support systems to allow people to go and train in international laboratories, but make them enough incentives for them to come back and actually staff the laboratories in their countries. Because I think that this is going to be absolutely critical for international safety, etc. And I think they need to have strong communication approaches and educate people about what these diseases do, how they are spread. They have to be clear and concise, possibly in the local languages or dialects even. So I think in summary, we need to create and maintain an alert system and a response system to quickly detect and react to an outbreak. Do you have any take-home messages for our viewers and stakeholders? Well, I think again, our take-home message is create and maintain an alert system, a response system, share this information rapidly, need global cooperation since these are global issues
And then we can ensure that we address the One Health issue to show that it's not just human medicine, it's not just animal medicine, it's environment, human, and health. So that would be my take-home message. So let me close by thanking you for sharing this information, and I'm sure our readers will appreciate the information that you have shared today. Thank you very much. It's been a pleasure, and I hope that it has been useful. Thank you. Y después de escuchar esta interesante entrevista al doctor Lern, donde nos habla sobre las causas, el efecto de las interacciones que ocurren en los ecosistemas, las posibles soluciones enmarcadas siempre en el tema del trabajo conjunto, resaltando muy fuertemente el tema de la investigación, el tema de la educación, el tema de la producción de materiales con lenguajes adecuados a las comunidades, los sistemas de monitoreo, los sistemas de alerta temprana, que realmente son ideas muy interesantes y que marcan el nuevo rumbo del trabajo hacia el que debemos apuntar. Y que nos sirve de preámbulo para la siguiente presentación. Quiero entonces presentarles a nuestro primer panelista. Él es el doctor Mohammad Ibrahim, director general del CATIE, especialista en ganadería y manejo del ambiente. Y él nos dará una charla sobre el impacto de la degradación de los ecosistemas y el COVID. Doctor Ibrahim, le agradezco por favor que abra su cámara. Voy a presentar su semblanza y posteriormente puede abrir su presentación. Muy bien, el doctor Ibrahim, conocido por muchos de ustedes, es desde el 2016 nuestro director general del CATIE. Como les dije, él es especialista en el tema de la ganadería y el manejo del ambiente. Obtuvo su título de maestría en ciencias agropecuarias y de los recursos naturales en el año 1994 se doctoró en ciencias agrícolas y del ambiente en la Universidad de Wageningen, Holanda, y ha trabajado por más de 30 años en diferentes etapas de su vida profesional en el CATIE. En el año 95 fundó el programa GAMA, que hoy es una unidad importante del CATIE, y fue líder hasta el año 2012. Desde el año 2012 al 2016 fue gerente del programa de innovación de productividad y competitividad y director asociado del programa de cooperación técnica del Instituto de Cooperación para la Agricultura IICA en Costa Rica. Tiene más de 18 años de experiencia como investigador en el programa de posgrado del CATIE y ha sido profesor principal de más de 75 estudiantes de maestría y 5 estudiantes de doctorado. Además, es autor de numerosas publicaciones científicas en revistas regionales e internacionales. Doctor Ibrahim, muchas gracias por estar con nosotros. Le agradecemos su presentación y voy a cerrar mi cámara para que usted continúe con su presentación y puede compartir la pantalla. Muy buenos días. Gracias, Claudia. Un saludo para todos los colegas conectados, algunos que trabajan en CATIE, otros que están conectados. Y voy a hablar sobre el tema de análisis de salud de los ecosistemas y su relación con las enfermedades zoonóticas. El señor Lorne, como usted ha visto, no avanza. Con doble clic puede avanzar. No.
El señor Lorne, como ha visto en la entrevista, él mencionó los temas sobre la importancia de... ok, sí, ahorita avance. La importancia de los ecosistemas a contener los problemas zoonótica. Yo solo quiero resaltar que los sistemas de alimentos para humanos fallan y falla la salud del planeta, como ha visto aquí. Hay un tema que está en discusión hoy en día sobre las curvas ambientales, que no estamos doblando las curvas ambientales, como ha visto con el recurso de agua, que es temas de mucha importancia en el contexto de COVID, en escasez de agua en muchas zonas rurales donde hay mucha pobreza y es un problema. La cobertura de bosque ha venido bajando, muchos países siguen la deforestación, la región amazónica sigue con alta tasa de deforestación. Las emisiones siguen incrementando, los países tienen un meta en su índice para cortarlo. Y en síntesis, estos datos que están publicando recién están mostrando la problemática que tenemos y creo que COVID, como dice en mi país, no hemos visto el humo todavía que está pasando. En otras palabras, el sistema es más de alerta. Lograr dietas adecuadas para casi 10,000 millones de personas en 2050 representa un reto y ese es un problema que tenemos para ir atendiendo en el futuro. Recién el Eats Lancet comenzó una discusión sobre dieta de referencia. Aquí tú puedes ver que algunos países están consumiendo mucho más carne comparada con la dieta de referencia que está marcando. Tiene mucha relación con las emisiones de gases de invernadero, la biodiversidad, otro tema. Pero aquí también tenemos por reconocer que el rol que tiene el sector ganadero en los medios de vida rurales en muchos países y cómo consensar esta discusión y tomando cuenta también que muchos países aún no está llegando a un nivel de consumo de carne y leche que es muy importante para la salud humana y cómo balanceamos esa discusión a nivel global que está tomando en consumo de carne y leche así. La UNAP ILRI 2020 marcó 5 temas importantes en que es hablando de presiones que contribuyen a incrementar las enfermedades zoonóticas, la deforestación y cambio de uso de tierra, la resistencia antimicrobial, intensificación de la agricultura y ganadería, la comercio ilegal de animales salvajes y el cambio climático son temas que están marcados en estos 5 puntos. Y aquí Everald en 2020 hizo su publicación en la cual se muestra un esquema de dibujo cómo la biodiversidad y servicios ecosistémicos están impactando a menudo que hay degradación, disminuyendo los efectos de dilución de portadores de patógenos viables y está también relacionado con la disminución con los servicios de regulación por amortiguar la transferencia zoonática y suma esta todo con el carne que están comercializando de animales salvajes y mercado son factores clave que incrementa la vulnerabilidad humana a esta problemática y esta suma también con los problemas de pérdida de recursos hídricos, de agua, que es afectando la higiene, comprometiendo. Este es el marco conceptual que está marcando bien claro los impactos que hay. Por otro lado, el Johnson 2020 ya está publicando el impacto de los diferentes órdenes mamalias de mucha importancia, en la cual destacan los roedores, murciélagos, primates. Esos 3 suman más de 60% a la población mamalia que tiene importancia. Por lo tanto, si estamos buscando especies que son de banderas en la cual tenemos para avanzar a ver las relaciones, yo creo que esta información es muy importante para entender. Al mano derecho está marcando la abundancia global, estimado en millones de las especies en cuanto al porcentaje de riqueza de especies y su impacto que va a tener en cuanto al aspecto zoonótico y virus y otras enfermedades.
También la IUCN publicó la importancia en cuanto a reducción de tamaño en poblaciones que hay en la cantidad de virus zoonóticas por taxones. Aquí marcan los monos, primates que están en esta dirección. Los murciélagos también son 2 especies de bandera que está mencionando, órdenes, taxones que están marcados. Otra vez, conociendo la relación de agricultura con la naturaleza, tenemos para poner cuáles son los taxones focales para atender esta problemática. La IUCN también presentó el impacto que tiene en la reducción de tamaño de población, la reducción de área de hábitat y la calidad de hábitat. ¿Cuál es su relación con el número de virus zoonóticos en especies mamíferas? El valor de IRR, que es importancia relativa, que es un valor que representa la importancia que está teniendo en todo el oeste. Y ahí tú puedes ver los números que están marcados en esta dirección. Yo creo que es muy importante ver el orden taxonómico que está marcado ahí. Los primates salen muy importante en este análisis también que están mostrando para mostrar la importancia que tiene la calidad de hábitat y su relación con las zoonosis. Aquí yo traté para marcar qué pasará que la población está creciendo. Tú puedes ver que en baja población hay una zona de amortiguamiento que son las barreras naturales para frenar la relación de enfermedades zoonóticas. Pero a medida que la población está más densa, la agricultura está avanzando en la frontera, hay más deforestación, la área natural está reduciendo y por lo tanto está incrementando los riesgos para enfermedades zoonóticas. Por lo tanto, el mensaje aquí es claro para ver a nivel del paisaje cómo se va a ver la relación de la cobertura forestal y la relación con la agricultura intensiva, sostenible, en la cual Danilo se va a discutir en su presentación más adelante. Pero hay un tema más, yo creo que de mucha discusión es cómo la pérdida de la biodiversidad o la degradación de cobertura forestal y los ecosistemas está afectando la regulación de los servicios de control de enfermedades. Tú sabes que la biodiversidad tiene muchas funciones de regulación y otros servicios que tiene. Y esta función de regulación de servicios de control de enfermedades necesitan mucho más atención, tomando en cuenta que la biodiversidad está viendo más reducido y la estructura y función de la población está cambiando y está afectando las especies de importancia de depredación. Y eso es algo que tiene mucha importancia en los estudios para ver esa relación con las enfermedades zoonóticas. La otra tema que se mencionó son resistencia antimicrobial. Es un tema, si bien no tiene relación con los virus, sino que la resistencia a microbios, agentes de control, hay más de 60% de las enfermedades en humanos son causadas por organismos que no son virus, según Duffield et al. 2020. Y la resistencia tiene mucho más importancia donde hay granjas de pollo con mucha intensificación, donde utilizan muchos antibióticos, etc. Y ese es un punto que afecta la salud humana y es algo de discusión a nivel global también, si estamos hablando de la temática. Yo quiero cerrar por decir que en cuanto a la investigación, yo creo que necesitamos mucho más evaluar el impacto del cambio climático en la estructura y función de la biodiversidad. Hay evidencias que el incremento de la temperatura provoca más infecciones con virus en animales como el antílope que ha visto en África recién. Evaluar cómo la fragmentación cambia el comportamiento de los animales de vida silvestre. ¿Será que los murciélagos que están en un hábitat natural, su comportamiento cuando está expuesto a más estrés están muy diferentes? ¿Cómo están expresando los virus en esas condiciones? ¿Será más virulente? ¿Qué será? Yo creo que es muy importante este aspecto.
Y la otra es evaluar los trade-offs entre los sistemas agroalimentarios y la salud humana y del planeta. También quiero terminar a decir que no soy un experto en biodiversidad, sino que cuando uno habla del tema de conectividad en paisajes productivos y la relación con los bosques fragmentados y toda esa cuestión, ¿cuál es la relación en tomando y trayendo animales más expuestos en un paisaje agrícola, tomando en cuenta que los parches de bosques son muy pequeños y no son suficientes para contener toda la biodiversidad? ¿Cuáles son los tamaños de parches que van a necesitar entonces para contener todo y reducir esta problemática que está habiendo? Quiero terminar con esto y agradecer mucho escuchar esta presentación y estamos en disposición para compartir respuestas a sus preguntas y comentarios. Gracias. Muchas gracias, doctor Ibrahim, por su excelente presentación, la cual nos ilustra sobre las causas y el efecto que tiene la degradación de los ecosistemas y cómo esta degradación se convierte en un vínculo para expulsar estos agentes patógenos, virus, a través del mal uso de la vida silvestre y de las interacciones que ocurren allí en los ecosistemas. El tema de la resistencia microbial también, un tema bastante importante y visto en nuestros países, también nos llama la atención sobre el uso de los antibióticos y realmente cómo el impacto del cambio climático sobre la degradación y la misma degradación actúan de manera bilateral y cómo esto es importante cada vez trabajarlo más a nivel de investigación y encontrar realmente cuáles son las relaciones o las interacciones que ocurren en todos estos agentes externos y cómo se puede de manera conjunta ayudar y prevenir a que esta forma de manejo y esta forma de interacción negativa reduzca. Vamos a continuar entonces con nuestro segundo panelista. Tengo el agrado de presentarles al doctor Danilo Peso. El doctor Danilo Peso es profesor investigador del CATIE y trabaja en la unidad de ganadería y manejo del ambiente. El doctor Danilo Peso nos va a hablar del impacto del COVID en la economía y los sistemas de producción animal y cómo afecta, digamos, realmente a la población y a la humanidad en estos sistemas de producción animal. Doctor Peso, le agradezco por favor que abra su cámara y voy a hacer una presentación de su semblanza. Y active su micrófono, por favor. Bueno, el doctor Danilo Peso, como les dije, es profesor investigador del Grupo de Ganadería y Manejo del Ambiente del CATIE. Obtuvo su maestría en Nutrición Animal Tropical en la Escuela de Posgrado del IICA, en Costa Rica también, en el CATIE. Y es doctor en Ciencias Animal y Pasturas de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, Rangel, de Estados Unidos. Ha trabajado en el CATIE por más de 23 años, así como 10 años en el Instituto de Investigaciones de Ganadería ILRI, con diferentes proyectos en el sureste de Asia, China y África del Este, y es autor de innumerables publicaciones, entre las cuales se destacan más de 60 artículos científicos, 12 manuales técnicos y 2 libros sobre sistemas silvopastoriles y otras metodologías de investigación participativa en sistemas de cultivos y animales con pequeños productores del sureste del Asia. También ha sido director de innumerables tesis de maestría y ha sido consejero principal de estudiantes de doctorado.
Doctor Danilo Peso, le voy a dar este espacio para que haga su presentación de 12 minutos y voy a avisarle cuando le faltan como 3 minutos. Muy bien, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Se ve la pantalla? Muy bien. ¿Sí? Ok. Adelante. Buenos días, muchas gracias Claudia por la presentación. Sé que varios de los que están presentes en a través de estos webinars saben que no soy un especialista en medicina veterinaria ni en epidemiología. Soy un zootecnista que ha tenido el privilegio de trabajar, como decía Claudia, por varios años en CATIE. He estado cubriendo aspectos relacionados con los sistemas de producción animal, pero además en el trabajo en el ILRI, tuve el privilegio de interactuar muy de cerca con colegas veterinarios y epidemiólogos, ¿no? Sobre todo cuando me tocó enfrentar en el año 2002 la situación del SARS, que empezó en China en aquella época, ¿no? Y tenía justamente proyectos en ese país, entre otros. Y luego, en el 2012, cuando regresé a ILRI, también nuevamente me tocó enfrentar el caso del ébola en una de las zonas, en una de las provincias de Uganda, lo cual fue perfectamente bien controlado aplicando medidas epidemiológicas, ¿no? Entonces, he estado expuesto a este tipo de cosas y siempre me ha interesado la temática por el impacto que tienen estas enfermedades zoonóticas, no solamente en la producción, sino obviamente en la población humana. Quizás repita algunas cositas de lo que ya el doctor Babiuk mencionó, pero a veces siempre es bueno presentar algunas cosas en texto para que esté más claro. Las enfermedades zoonóticas son aquellas que se transmiten de animales a humanos, llámense animales, llámense animales, digamos, no domésticos como los animales domésticos. Algunas, como el caso, por ejemplo, del hantavirus o el ébola o el mismo SARS, va directamente de los animales no domésticos a los humanos. Hay otras en que van directamente de los animales domésticos, como el caso, por ejemplo, de la enfermedad de la vaca loca, la fiebre del Valle del Rift, ¿no? Que van directamente hacia el humano. Y hay otras en las cuales estos dos componentes animales están interactuando para llegar hacia el humano. Tal como decía el doctor Babiuk, desde el año 40 para acá, el 72% de las zoonosis emergentes provienen de animales salvajes. Y tienen un impacto muy fuerte, pues afectan a más de 2.500 millones de personas, ¿no? Y se han presentado hasta más de 2.700.000 muertes, mayormente en la población pobre de los países en desarrollo. Si analizamos el caso del COVID que empezó en octubre del año pasado, los datos que tenemos hasta ayer es de más de 13 millones de personas infectadas y aproximadamente 575.000 muertes asociadas al COVID. Entonces, vean cómo van las estadísticas, ¿no? A veces frías, pero tienen un impacto terriblemente fuerte en las familias afectadas. Las enfermedades de mayor impacto en décadas recientes son zoonosis. Por ejemplo, influenza aviar, el H1N1, el ébola, el SIDA, el SARS, el síndrome respiratorio del Oriente Medio y el COVID. Ahora, pero no solamente es o sea, sus impactos no solamente son del punto de vista del bienestar de las familias, del bienestar de las personas, sino que tienen impactos económicos muy importantes. Por ejemplo, el brote de ébola en el oeste de África en el 2012 y que se extendió bastante, tuvo un efecto de aproximadamente 33 mil millones de dólares
la gripe H1N1, que se manifestó a nivel global, de 45.000 a 55.000 millones de dólares. Y en fin, hay toda una serie de datos que nos muestran el impacto económico de esta zoonosis. Ahora, vamos a hablar un poquito del COVID-19, ¿no? No está completamente claro toda la etiología de la enfermedad, ¿no es cierto? Pero básicamente lo que sabemos es que el COVID es producido por un virus similar a muchos coronavirus que están presentes naturalmente en los murciélagos, ¿no? Y que estos virus, este coronavirus fue pasado hacia los pangolines, que es una especie de oso hormiguero con escamas de Malasia, ¿no? Y el cual se encuentra en los mercados en este caso se refiere al caso de la ciudad de Wuhan en China, que se encontraron estos animalitos en el mercado de productos pesqueros y otros animales, ¿no? Y ahí es donde la cosa empieza a complicársenos un poquito, porque no sabemos exactamente si es porque la infección es porque la gente consumió el pangolín o sencillamente por ese contacto que hay en el mercado, ¿no? Recordemos que una de las formas de transmisión del COVID es justamente esos droplets, esas partículas digamos, de líquido que van saliendo a través de la saliva, etcétera, etcétera. Entonces, y es la razón por la cual nos recomiendan usar las mascarillas, caretas, etcétera, etcétera. Ahora, de ahí, más o menos, a principios de este año, ¿no? Empiezan a aparecer los casos en Estados Unidos, Europa, Canadá y en América Latina empiezan a presentarse prácticamente en marzo de este año, ¿no? E incluso en ese periodo se presentan los primeros casos en América Latina y el Caribe y la Organización Mundial de la Salud lo declara una pandemia. Quienes estén interesados en analizar un poco de esas relaciones entre los murciélagos, los pangolines y los coronavirus, pues hay una referencia muy interesante, muy sencilla de un artículo más de tipo divulgativo. Ahora, esto del consumo de las especies no domésticas, ¿verdad? Es parte de la cultura. Es parte de las culturas tradicionales, de las cuales se les atribuye en muchos casos efectos medicinales, efectos de que contienen algunos elementos importantes, ¿no? Para la salud, para el comportamiento sexual, etcétera, etcétera. Y mucho se ha hablado de que esto es muy típico en Asia, pero también es típico en muchos de nuestros países de América Latina. Por ejemplo, para nadie es un secreto, ¿no? De que, por ejemplo, hay consumo de pescuintle o majás, que es un roedor. Hay consumo del capibara, hay consumo de tortugas, de venados, etcétera, etcétera. Entonces, esto es parte muchas veces de culturas tradicionales, ¿no? Ahora, en Asia se ha hablado que como que hay un gran consumo de estas carnes de animales salvajes. Sin embargo, un estudio reciente muestra que apenas un 9% de la población del sureste de Asia y China manifestó consumir regularmente este tipo de carnes. Ahora, en los 5 países donde se hizo el estudio, se encuentran valores más altos de consumo. Pero el punto interesante es, bueno, ¿y cómo cambió el patrón de consumo de la población luego del COVID? Lo que se encontró en un estudio que desarrolló la WWF nos muestra de que el 15% dejó de consumir completamente este tipo de carnes. Un 6% redujo el consumo, un 2%
un 2%, ahora come más de esos productos, cosas que a veces uno no entiende, pero bueno, eso es parte de la tradición, de la cultura de muchos de nuestros países. Ahora, ¿qué ha pasado con relación a la agricultura familiar como consecuencia del COVID? Mis colegas en CATI y de otras instituciones, universidades de Estados Unidos, el Zamorano y una universidad en el Ecuador, la Universidad del Litoral, en Ecuador, están desarrollando en este momento un estudio, pero ya tenemos una información que generó el BID y la publicó en marzo de este año, donde nos muestra cómo el COVID, cómo al entrevistar aproximadamente 220,000 productores en América Latina en general, desde México hasta Argentina y Chile, ¿no? Encontraron que el 61% de los productores enfrentaron problemas para la producción como consecuencia del COVID. El 55% declararon que sus ventas habían bajado, el 78% mostraron problemas de liquidez y el 64% enfrentaron problemas de transporte de productos e insumos. Claro, esto es consecuencia de las medidas que tomaron los países, limitando las movilizaciones no solamente de país a país, sino internamente. Ahora, obviamente aquellos sistemas que son menos dependientes de los insumos externos, como digamos aquellos que tienen unos enfoques más agroecológicos, tienen mayor resiliencia a los impactos de este COVID, siempre y cuando no enfrenten limitaciones en el acceso al mercado. 3 minutos. ¿Perdón? 3 minutos. Ok, ahora, en cuanto a la demanda de proteína de origen animal, yo creo que el doctor Babbio que ha hecho referencia a esto. La primera cosa es que la reducción en el ingreso de la familia ha tenido un impacto en el consumo de algunos de estos productos de origen animal. Turismo, restaurantes, los programas de alimentación escolar se han visto afectados y en muchos de estos programas la leche es un elemento fundamental. Y por otro lado, los problemas en cuanto a las relaciones de intercambio comercial. Ahora, ¿cuál es la contribución potencial nuestra al control del COVID? Yo creo que la primera cosa, los conceptos de epidemiología y bioseguridad son inherentes al buen manejo de la ganadería. En segundo lugar, hay datos que nos muestran que los camellos sudamericanos poseen anticuerpos capaces de bloquear el COVID, ¿no? Y se están utilizando para técnicas de diagnóstico y eventualmente podrían servir para combatir el virus. En el caso de Costa Rica, por ejemplo, también se están utilizando caballos a los cuales se les está inyectando el plasma de enfermos recuperados de COVID para producir suero. Y otro punto que creo que es importante recordar, muchos de estos alimentos de origen animal contienen nutrientes que contribuyen a mejorar la respuesta inmune a las infecciones. Ahora, hay buenas noticias y hay noticias no tan buenas con relación a las vacunas. La primera buena noticia es que el virus del COVID no es muy complejo. Y eso facilita la producción de vacunas. Hay experiencia de producción de vacunas contra otros coronavirus. En este momento, ante la pandemia, los requisitos de los comités regulatorios se han flexibilizado. Hay una fuerte inversión público-privada para el desarrollo de vacunas y hay más de 100 grupos de investigación trabajando en el desarrollo de una vacuna. En esta semana, Rusia anunció que dispone de una vacuna. Ayer el laboratorio Moderna de los Estados Unidos informó que tiene lista una vacuna para pruebas a mayor escala. O sea que hay avances y eso son buenas noticias. Las noticias no tan buenas es que regularmente el desarrollo de vacunas toma de 15 a 20 años. En este caso, pues estamos acelerando las cosas. Menos del 10% de las vacunas probadas llegan a sus usuarios finales. La inversión es muy grande y en muchos casos estos esfuerzos resultan en nada. La pregunta que tenemos que hacer es, bueno, una vez que se produzca la vacuna es ¿cuál será el costo? ¿Se necesitará una o varias dosis? ¿Habrán efectos secundarios? ¿Y qué países o qué población tendrá primero acceso a las vacunas? ¿No? Y eso yo creo que es un tema que tenemos que implementar. Ahora, hemos estado hablando del enfoque de una sola salud o de One Health como oportunidades. Básicamente, este concepto no es nuevo. Sigamos un poquito a la historia de la medicina veterinaria, vamos a ver de que a mediados del siglo XIX,
En Alemania se empezó a hacer los estudios con relación a la ¿cómo se llama esta? De la triquinosis, ¿no? Analizando cómo era la relación entre los cerdos y los humanos y cómo había ese proceso de transmisión de esta zoonosis. Luego, en 1870, un profesor de la Universidad de Escuela de Medicina Humana de la Universidad de Montreal y de la Facultad Veterinaria de McGill, el profesor William Osler, ¿no? Estuvo trabajando muy fuertemente y educando a sus estudiantes sobre la relevancia de la zoonosis. En 1966, un investigador de la Universidad de Davis propone el concepto que él llamó una sola medicina, pero más o menos integrando justamente estas relaciones entre los ecosistemas, los animales y los humanos, ¿no? Y realmente, como decía el doctor Babiuk, en el 2006 es cuando hay nuevamente una mayor, empieza un mayor énfasis al uso de este enfoque, ¿no? A través de una iniciativa global que se llama justamente One Health, y en el cual pues están obviamente participando FAO, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional de Enfermedades en el lado veterinario. Ahora, ¿cómo vemos nosotros el trabajo de la ganadería? Yo creo que definitivamente mucho de lo que Katia estaba haciendo y muchos de nuestros socios están trabajando en cómo podemos intensificar de manera sostenible la producción animal, idealmente utilizando sistemas silvopastoriles, ¿no? Que eventualmente nos deben llevar a producción de alimentos más saludables, ¿no? Un incremento en los ingresos, una reducción de la pobreza rural y obviamente sana y bien alimentada. Y una de las cosas que para nosotros es importante también es el tema agua, ¿no? Cómo estos manejos, cómo estos cambios en los manejos están llevando a la conservación y al mejor uso, al uso eficiente del agua. En CATIE tenemos un modelo de producción donde estamos incluyendo todos esos elementos que aparecen ahí, que básicamente están dentro de estos enfoques de una sola salud. Por último, quiero dar un mensaje final. Yo creo que urge, tal como nos lo han dicho antes el doctor Mohamed y también el doctor Babiuk, ¿no? Urge incrementar la cooperación entre los grupos de investigación, la academia, los sectores públicos y privados para prevenir, detectar y responder a las amenazas a los ecosistemas, a la salud animal y pública relacionadas con la zoonosis y otras enfermedades que pueden impactar la seguridad alimentaria, la salud y el bienestar de la población. La semana pasada acaba de salir un documento extremadamente interesante publicado conjuntamente por el ILRI con el Programa Ambiental de las Naciones Unidas, UNEP, el cual está disponible, puede ser bajado del sitio web que ahí les menciono. Y con eso, muchas gracias por la oportunidad de compartir algunas ideas sobre este tema de tanta relevancia para la población, no solamente a nivel de país, a nivel de Latinoamérica, sino a nivel global. Gracias, Claudia. Muchas gracias, don Danilo, por su presentación. Realmente es importante, como nos menciona, tener claro que todavía las posibles causas de la aparición de esta enfermedad zoonótica están siendo investigadas, pero también es muy importante reconocer que hay impactos muy fuertes en las cadenas agroalimentarias, específicamente en la cadena ganadera, como lo mostró el doctor Peso. Las dinámicas de estas interrelaciones, pero también cómo la producción animal a través de diferentes especies, los camélidos, los caballos, realmente están ayudando, contribuyendo a la búsqueda de la solución y de este problema en el que estamos inmersos. Tenemos buenas noticias, obviamente, la investigación, se está trabajando en las vacunas,
hay tiempos récord que están anunciando, esperemos que sea así para tener ya las primeras avances. Pero también tenemos no noticias tan buenas que tienen que ver con el tiempo, las inversiones que hay que hacer. No sabemos todavía los efectos indirectos de la aplicación de estas vacunas, pero en fin, la conclusión es que hay un enfoque de una sola salud que podemos o debemos ir pensando, aplicando, y cómo realmente hay una relación entre los ecosistemas, los animales y los humanos que debemos privilegiar. Y qué importante también saber que el CATIE ya está trabajando en esta línea en el tema de ganadería. Y pues con estas reflexiones le agradecemos al doctor Danilo de nuevo por su presentación. Continuando con la agenda del webinar, voy a dar paso a la segunda entrevista que tenemos para el día de hoy. Disculpen, no sé si, bueno, creo que sí me ven. Disculpen, ¿se ve bien la diapositiva? Sí, se ve bien. Ok, muy bien, gracias. Entonces, nuestra segunda entrevista está más enfocada hacia, nuevamente hablamos de las causas del COVID-19 y cómo los países del trópico están avanzando en relación a los impactos. El doctor Ulf Menningsen es veterinario, sueco, licenciado y profesor del Departamento de Ciencias Clínicas de la Universidad Sueca de Ciencias Agrarias. Durante los últimos 25 años ha realizado importantes investigaciones sobre enfermedades zoonóticas del ganado en Asia y en África. Y más recientemente está trabajando sobre la resistencia a los antimicrobianos en esas mismas regiones. Es consultado periódicamente por la FAO, la OIE y el Banco Mundial sobre estos temas y además dirige las actividades de sanidad animal del programa de investigación de ganado del CGR. Dejo de compartir mi pantalla para que puedan ver el video. Dr. Wolf, good afternoon to you. It's in Sweden. It's in the morning here in Costa Rica. And it's a pleasure to have you here today. Thank you so much, Dr. Ibrahim. It's a true pleasure and honor to be here, indeed. Okay. My first question to you is as it relates, what are the implications of the COVID-19 as it relates to highly livestock-based food systems in the region? Yeah, first, the COVID-19 is a zoonosis, as we all know, but it comes from wildlife, from bats via another mammalian, pangolin, on Chinese food markets. And this is a feature that it do have in common with other potential pandemic diseases like Ebola, like SARS, and also the Zika. They all come from wildlife. So they don't really come from livestock, domestic livestock. However, I think the implications is more related to the food markets. Are we going to continue mixing wild and domestic animals? Are we going to continue mixing live and dead animals? And this is, of course, a very complicated, in the Western country, in Sweden, for instance, saying ban these markets. But it's the livelihood of people. If you don't have cold chains, you must deal with live animals. And so it's a very complicated questions. But I think it's on the market side mainly. What do you think we need to do to change the consumers' behavior in terms of consumption of these commodities? Yeah, I think I have
difficulties in justifying this luxury gourmet consumption for these ones. But when it comes to some countries, and so bushmeat and so might be the only source of proteins for people. And I mean, it's easy for Western people to criticize, but the reality is different. Great. And in this respect also, how can we work to reduce zoonotic diseases and future pandemics? Yeah, we have several zoonotic diseases that are not pandemic; they are localized and it's a typical low-income country issue. For instance, there are some studies saying that the disease burden in humans is coming from zoonotic diseases. 25% of all the disease burden is coming from zoonotics in low-income countries, whereas in high-income countries it's less than 1%. So it's very much a low-income country issue, and I think it's about to improve animal health in general for these diseases, and better biosecurity on the farms. When it comes then to the pandemic ones, these that I mentioned, Ebola, SARS, and so we have to develop better surveillance systems in the low-income countries, which often are the origin of these diseases, and also to include wildlife in some way. I don't have the solution for that, but the surveillance of wildlife is also important, I think. You've seen many literature reviews which is looking at the disturbance of the ecosystems. What do you think we can do to reduce these impacts of disturbance of ecosystems on pandemics? Yeah, this is a wide topic, and when you scrutinize the literature, the hard evidence are difficult to find. It's postulates and so, but I think it's true. And also I think we have to think how these agriculture practices when it comes to livestock, we have to take the wildlife and the environment into account, and it varies very much between settings. But the exposure of domestic animals, for instance, to wildlife, if we increase these kind of interfaces, that increases the risk. Yes. And well, livestock plays, as you said, an important role in the livelihoods of people in developing countries. And perhaps it's the most important source of proteins. Yeah. So what specific recommendations you will have for people working in developed countries, especially in the tropical regions? Yeah. First, I would say better biosecurity to both in the interface to wildlife and also the interaction between humans and the livestock. To keep them separate, not in the same housing and so on. I think that is a very important thing. And then also when practices or herds are increasing, to do this in a sustainable way, meaning that we have to prevent diseases. So, because if we prevent diseases, the risk of transmission to humans reduces, and also the need for antibiotics, which is a big issue worldwide, antibiotic resistance. Okay. Well, thank you very much for your responses. We will continue the discussion following this interview with the video. Muy bien. Y concluyendo con esta última presentación del doctor Ulf, donde podemos ver también como una opinión un poco contrastante con la primera entrevista, donde los efectos o los impactos están más atribuidos al tema de los mercados, de alguna manera, por decirlo así, que también tiene que ver con las culturas de los países occidentales y los países orientales y la diferencia que existe allí. Pero también nos llama la atención sobre el tema de la importancia de trabajar unidos y sobre el tema del enfoque de One Health,
una sola salud, que es lo que hemos venido hablando durante la mañana. Entonces, estamos a las 10:14. Tenemos hasta el momento más de 150 personas participando con nosotros de este webinar en Zoom y en Facebook Live. Eso es muy importante para nosotros porque realmente queríamos tener una audiencia con la cual pudiéramos compartir estos temas en los que estamos trabajando. Estos últimos 15 minutos vamos a dedicarnos a resolver algunas preguntas, a responder algunas preguntas. El tiempo es limitado, por lo tanto estamos tratando de consolidar algunas. Y le agradecería al doctor Mohamed y al doctor Danilo Peso que abran sus cámaras para que podamos empezar a resolver algunas de las preguntas. Don Juan Chávez de la Universidad Agraria de Lima, Perú, la Universidad La Molina, perdón, de Lima, Perú. Él nos pregunta algunas reflexiones sobre si el COVID provoca la enfermedad de los murciélagos, si no es así porque se llama zoonótica, si el murciélago realmente actúa como un reservorio. Creo que ya algo abordamos de eso, abordaron los panelistas, pero temas muy específicos sobre si el virus ha sido manipulado, si habrá necesidad de tener una mejor supervisión y vigilancia de los trabajos o agendas de investigación que se desarrollan, especialmente en el tema de los microorganismos y en el tema de la bioética y la bioseguridad. Son algunas reflexiones. Entonces, él pregunta si One Health debe considerar también el énfasis de formas de la vida de un actualidad, por ejemplo, los temas de pobreza, hacinamiento, exposición a creciente cantidad y variedad de ondas electromagnéticas. ¿Y cuál es su opinión sobre esta pregunta? No sé si quiere que empiece. Bueno, yo digo, si el COVID hubiera empezado, por decir, en algún país de Europa, todo el tema político sería diferente. El análisis que se ha hecho político de esta situación nos complica el análisis, ¿no? Porque surgió en China, por el sistema de gobierno que tiene China, etcétera, etcétera. Lo que sabemos es, yo quisiera hacer una analogía entre los murciélagos con el COVID y, por ejemplo, los cerdos salvajes de África con el caso de la fiebre porcina africana que ya llegó a China, lleva partes de Europa, etc. Realmente, hasta donde sabemos, los murciélagos, al igual que estos cerdos salvajes, son portadores del virus, pero no enferman. Pero al entrar en contacto con otros animales, y en este caso cuando el virus llegó al humano en el coronavirus, o cuando el virus de la peste porcina africana llegó a los cerdos, obviamente empezó. Yo creo que eso es una primera cosa. El otro punto, yo creo que el problema del COVID ha despertado nos ha abierto los ojos. Yo creo que es muy claro en este momento que países como el caso Perú, por ejemplo, que mostraba un gran avance en el desarrollo económico, ¿no? Su situación económica fue admirada ¿no? Sin embargo, en este momento está sufriendo muy fuertemente el impacto de la enfermedad, particularmente en esas poblaciones más vulnerables, ¿no? Y eso refleja un problema de equidad en la sociedad. Yo creo que entonces el enfoque de One Health, justamente y eso no solo es Perú, es muchísimos países, ¿no? Entonces, yo creo que justamente el enfoque de One Health nos ayuda a entender mucho mejor, no solamente los animales, los humanos, las acciones que hay dentro de la sociedad y dentro del mundo como unidad. Yo quiero agregar que menciona Danilo, recién hay un estudio, un experto que hizo esos estudios con los murciélagos, en la cual se ha encontrado mucho, se ha venido estudiando este virus con murciélagos y
se ha encontrado que el estrés que ha tenido esos animales fue claro para que los virus comiencen a ser más virulentos y activos. Entonces, y parece que está siguiendo mucho más el camino en esa dirección. Muy bien, muchas gracias. También tenemos una pregunta de Jairo Mora, de la Universidad de Tolima, de Colombia. Está dirigida a Mohamed. Mohamed, ¿usted considera que esta pandemia es un driver para la reconstrucción y reordenamiento de los sistemas ganaderos nacionales que han sido golpeados por flujos globales del alimento, principalmente la producción de leche en los países suramericanos y centroamericanos? Bueno, Jairo, muy bien su pregunta. Obviamente, antes del COVID, esta discusión estaba a nivel global y nivel regional. Pero obviamente el tema que menciona Danilo, los impactos que está teniendo en el comercio regional y también a nivel nacional, buscando la comercialización de cortocircuitos y buscando cadenas de cortocircuitos que están surgiendo hoy en muchos países para ver cómo tener sistemas de alimentación más de soberanía o de países para reducir este problema y choques que está teniendo de esta problemática. Cómo hacer los pequeños productores y agricultores familiares que son más resilientes. Anoche hablé con el presidente de la Junta de Asopro de Santa Cruz, que tiene las pequeñas lecherías en Santa Cruz, y él me dijo que él sigue vendiendo su leche porque el gobierno está comprando. No ha sido afectado tanto como otros. Hay una publicación recién en América Central de cómo el sector lácteo ha sido afectado por esta situación. Entonces, el comercio regional también a nivel nacional se va a tener que replantear. Hay que ver el rol del gobierno público en intimidación, como mencionó Danilo, en el caso de Vaso Leche, por ejemplo, casos así, y ver cómo se asegurar esos mercados. Muy bien. Tengo una pregunta de Gustavo Paniagua, del Instituto Politécnico Nacional de México. ¿En qué puntos del ciclo de los patógenos sería más viable tener un punto de acción para establecer un sistema de monitoreo y respuesta? Si quieren responder los dos o alguno de los dos. Yo creo que el tema que planteó el doctor Babiuk, ¿no? Sobre monitoreo, sobre trazabilidad, es un tema extremadamente importante. Va a depender mucho de primero tenemos que entender cómo se genera la enfermedad y cómo llega al humano para poder identificar exactamente en qué puntos exponer los controles, ¿no? Ahora, desgraciadamente, por ejemplo, en el caso del COVID, los controles están básicamente en las interacciones entre humanos, porque realmente lo que nosotros tenemos en la región es una transmisión de persona a persona, ¿no? Y de ahí surgen entonces las medidas cuarentenarias, ¿no es cierto? La prohibición de movilización, el trabajo virtual que estamos haciendo muchos, ¿no? Las restricciones de circulación, que no solamente nos afectan a nosotros porque no podemos ir a la playa, o no afectan solamente a los turistas para poder viajar. Afectan mucho, como hemos visto, a los productores para accesar mercados, ¿no? Y entonces esas son las cosas que están generando conflicto, ¿no? Poner restricciones que funcionan perfectamente bien, que son fundamentales, que son necesarias, que funcionan perfectamente bien, con las medidas cuarentenarias que se usa, por ejemplo, en la producción animal. Los animales no protestan, pero la población sí. La población humana sí. Entonces eso está generando conflictos. Han llegado al extremo, por ejemplo, en Costa Rica hace 2 días de hacer una manifestación, un grupo reducido de personas, donde hablan de que la tal pandemia no existe, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema, por eso es que es tan importante un evento de este tipo, porque nos ayuda a entender un poco mejor cómo todos los efectos relacionados con
una pandemia como en este caso del COVID, ¿no? Pero vamos a tener muchos más eventos en el futuro, como decía el doctor Babiuk, vamos a tener muchos más eventos similares de zoonosis que nos van a presentar cada vez más problemas, ¿no? Porque sobre todo en los problemas, la situación de los virus, por ejemplo, el problema que tenemos es esa posibilidad de mutaciones. Y lo sabemos, quienes han recibido las vacunas de la gripe lo saben. Cada año hay que vacunarse porque hay nuevos virus. Yo creo que una ahora, sola salud. perdón. Sí, una sola salud es el tema de antibióticos, ¿no? Resistencia a antibióticos. Para otro tipo de enfermedades infecciosas, yo creo que hemos sido muchas veces bastante irresponsables en el uso de antibióticos, tanto en la población, en la ganadería, como a nivel de la población humana. Quiero agregar algo rápido. Ya yo he visto que la IUCN y otros tienen bien mapeado qué son los taxon o diferente orden de importancia y que está causando más la relación con enfermedades zoonóticas, y cuando hablamos de monitoreo y todo, es hacer mucho más estudios profundos, a ver todas las relaciones que está teniendo en esas evidencias de enfermedades zoonóticas y de diferentes segmentos, y esa va a ser muy clave para saber, para entrar. Tu micrófono está mudo. Gracias. Okay. Sí, gracias. Muy bien. Tenemos espacio para un par de preguntas más. Déjenme, por favor, porque han sido varias preguntas. En fin, bueno, voy a leer un comentario también que es importante de Isabel Di Mare. Es una observación: a mayor diversidad hay mayor salud ecosistémica. Si establecemos creencias de que los problemas son de origen de nuestra biodiversidad, habrá en el futuro consecuencias graves de salud en diversas dimensiones, y mucha de la conservación a nivel mundial se logra mediante el uso de la vida silvestre. Ella menciona que la ganadería en realidad proviene de especies que no fueron silvestres, y sería un grave problema que se circule el temor de que la vida silvestre es el origen de los problemas. Creo que quedó claro, ¿verdad? Que no estamos refiriéndonos exactamente a eso, sino a la evaluación que se realiza. Y como menciona el doctor Peso, es muy importante el tema de los protocolos de higiene, de mezclar los diferentes tipos de productos, animales vivos con muertos, y en este momento pues, hay serios problemas de conservación de biodiversidad. Muy bien. Creo que tenemos varias preguntas. Nos da mucha pena porque el tiempo siempre es limitado. Queremos tener una interacción más fuerte con los participantes, pero para honrar el compromiso del tiempo, creo que vamos a cerrar por aquí. Y le agradezco al doctor Ibrahim de nuevo por su presentación, al doctor Peso también. Muchas gracias porque nos han ilustrado sobre un tema muy importante y sobre enfoques que muchos empiezan a conocer. Quiero resaltar algunos mensajes importantes de estas anteriores panelistas y de las entrevistas. Quisiera resaltar un mensaje del doctor Lorne. Él realmente hace mucho énfasis en crear y mantener un sistema de alerta temprana, sistemas de respuesta, compartir información rápidamente con la cooperación global, porque estos son asuntos de tema global. Asegurar que realmente podamos implementar los enfoques de una sola salud que muestre realmente a la medicina humana interactuando con la medicina animal e interactuando con otras ciencias. Y realmente su punto final es que el ambiente, los humanos y la salud deben seguir interactuando positivamente.
Por otro lado, el doctor Ibrahim realmente hace un énfasis en que la investigación es muy importante y que todavía tenemos algunos vacíos que requieren abordarse para evaluar el impacto que tiene el cambio climático en la estructura y función de la biodiversidad. Que también hay algunas evidencias que el incremento en la temperatura provoca más infecciones en virus en animales como el antílope, y que es importante realmente evaluar la fragmentación y cómo esto cambia el comportamiento de los animales en la vida silvestre. Por otro lado, el doctor Peso recomienda incrementar la cooperación entre los diferentes grupos de investigación a nivel institucional. Él se dirige al CATIA, le agradecemos mucho por eso, pero creo que a nivel de cada una de las instituciones, y promoverla con sus socios para prevenir, detectar y responder las amenazas de los ecosistemas de manera temprana, la salud animal y pública, que estén relacionados con la zoonosis y otras enfermedades que realmente puedan afectar la seguridad alimentaria, la salud y el bienestar de la población. Y el mensaje final del doctor Ulf insiste sobre mejorar la bioseguridad en dos interfaces, la vida silvestre y también las interfaces con los seres humanos y el ganado. Mantenerlos separados puede ser una buena alternativa, aunque estén bajo la misma causa. Y, por ejemplo, y eso puede ser algo importante. También promueve, digamos, que las políticas actúen de manera sostenible, y que los decisores de políticas pues promuevan esto. Finalmente, nosotros también pensamos que además de estos mensajes importantes, es importante invertir en enfoques interdisciplinarios que puedan integrar el enfoque de una sola salud, que realmente las instituciones podamos poner en práctica este enfoque, e integrando también aquí elementos muy importantes del suelo, el manejo de las especies, la planificación, la implementación y el monitoreo de este desarrollo sostenible en todos los campos y a lo largo de todas las cadenas agroalimentarias. La investigación sigue siendo muy importante, es relevante. Nuestro centro de investigación, nuestro centro del CATIA se dedica a la investigación y realmente necesitamos desde temas que están relacionados con la ganadería, como la unidad de ganadería, incrementar la investigación científica sobre los efectos de la zoonosis y concientizar a nuestros actores sobre la importancia de trabajar con estas enfermedades y obviamente pues prevenirlas. Pensamos que siempre el tema del fortalecimiento de las capacidades de monitoreo para ver estos impactos son muy importantes, e incluir estos sistemas de monitoreo dentro del trabajo que se realiza a lo largo de la cadena de ganadería puede ser muy importante, puede ayudarle a los productores a resolver problemas de desarrollo y problemas inclusive de pobreza y de bienestar. Y por supuesto la educación es algo que nos interesa mucho, la sensibilización de las comunidades, el trabajo solidario, el trabajo mancomunado es importante, y la gestión de conocimiento es algo que también es relevante, y esto a partir de los insumos derivados de la investigación. Ya para terminar, quisiera tomar algunos puntos para enfatizar la importancia de trabajar en estos enfoques de una sola salud, sobre el informe que mencionó el doctor Danilo Peso, que es una publicación de Naciones Unidas y el Instituto Internacional de las Investigaciones, el ILRI, que fue publicado el pasado 6 de julio, día de la zoonosis internacional. Además, este enfoque de lo que hemos hablado, resalto 4 cosas que me parecen muy importantes, y es realmente mejorar la bioseguridad, identificando los impulsores clave de las enfermedades emergentes, específicamente en la cría de animales, y fomentar medidas de gestión y control de zoonosis. Además, este informe
enfatiza sobre la gestión sostenible de los paisajes terrestres en una interrelación continua y directa con los sistemas marinos, costeros marinos. A veces nos olvidamos de esas interacciones y realmente eso pues ayudaría a mejorar la coexistencia sostenible de la agricultura y la vida silvestre. Mejorar los análisis de costo-beneficio es muy importante. No solamente debemos tener en la matriz los elementos ambientales o sociales, sino que el costo-beneficio nos ayuda al mejor proceso de toma de decisiones y a la selección de las prácticas que realmente se deben promover. Y determinar el costo real que tienen el impacto de estas enfermedades puede ser realmente importante para tomar las decisiones sobre los manejos que debemos hacer. Finalmente, quisiera mencionar, nosotros lo promovemos mucho en el CATIE, en la unidad de ganadería. Es necesario la coordinación y la articulación de todas las fuerzas de la sociedad, especialmente en la armonización de las políticas agropecuarias, con promoción y cuidado de la salud, la educación y apoyar a los gobiernos con nuestros insumos derivados de la investigación y del trabajo conjunto con los socios estratégicos para que realmente los gobiernos trabajen unidos. Estamos en la mejor disposición de seguir trabajando de esta manera y bueno, creo que es el mensaje final. Nos hemos pasado 6 minutitos, les ruego por favor sus disculpas, pero creo que valió la pena. Y finalmente quisiera agradecerles a todos y todas su participación, su paciencia para quedarse con nosotros hasta el final del evento. Me despido de ustedes deseándoles mucho bienestar y mucha salud para ustedes y los suyos. Y por favor, no olviden las próximas actividades del CATIE, que son actividades relacionadas con la respuesta al COVID-19 y que todas son actividades basadas en soluciones innovadoras a partir de la ciencia como un aporte a la agricultura y el ambiente en América Latina. Que tengan muy buen día y de nuevo muchas gracias.